Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, ahora vamos a conversar con el profesor Juan Jované, él es economista, y queremos hablar sobre el tema económico, ¿no? Se habla de muchas pérdidas, se habla también de escasez de algunos productos debido a que en provincias centrales no está o no se está dando el tráfico normal, ¿no? De los vehículos y estas cosas, ¿no? Profesor Jované, usted como economista, ¿cómo observa por lo menos esta situación en cuanto al mismo manejo del tema de la economía aquí en nuestro país? Bienvenido a Dumas Informa y adelante, profesor. Bueno, mira, yo pienso, Duma, que en primer lugar el gobierno fue lento en enterarse que el problema estaba ahí, ¿no? Porque esto eh, no es que de repente empezó a llover, pues, o sea, las nubes estaban ahí. Y el gobierno ha cometido varios errores, porque creo que un error importante fue el siguiente. Un error importante fue adelantarse al diálogo. O sea, cuando el gobierno dice, ve, estas son las tres medidas y si a usted no le gusta o si les gusta, ya yo las hice. Eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer porque realmente, digamos, la gente espera que las soluciones salgan del diálogo, no del gobierno. Y con errores, yo acabo de ver ahorita, pues que antes de hablar contigo, el precio internacional de la gasolina, el precio internacional de la gasolina, ahorita ha estado todavía, ha estado hasta 3,11, 3,12. Ahorita está en 3,18 más o menos. Pues 3,95 realmente no cuadra, pues, en las aspiraciones de la población. Ese tipo de cosas se pudieron haber conversado. Si ellos tienen otra información, que la digan, pero entonces tenemos que haber conversado antes. Lo mismo pasa con la canasta básica, porque la canasta básica, lo que ocurre es que cuando yo agarro y lo que hago es congelar 10 precios, o sea, la gente ya sabe lo que va a pasar, o sea, no son los de mejor calidad. Y además los comerciantes se van a aprovechar y, bueno, yo te congelo esos 10, pero ellos tienen 30, 40, 50 artículos que le suben el precio y la gente ya no cree en ese tipo de situación. Ahora se planteó el diálogo, pero un diálogo siempre comienza por el principio. O sea, cuando yo voy a dialogar con alguien, yo tengo que comenzar llamando a la gente para discutir la metodología del diálogo. Porque aquí no hay buena experiencia con los diálogos. O sea, yo recuerdo en el caso de la Caja de Social, primero se dice no es por consenso y después era por mayoría. Entonces el gobierno impuso una mayoría y salió la ley 51. Eh, eso está fresquito en la mente de la gente. Y además, digo, sin desmeritar al, sin desmeritar al arzobispo, porque es una persona sana, se debió haber tenido el cuidado de, cuando uno va a un diálogo, ¿verdad? Se acuerda quién va a ser el facilitador y se acuerda entre las partes, porque eso ayuda. Eso no se hizo. Entonces creo que esos han sido errores que el gobierno ha venido generando. Y tampoco sale bien lo que hizo hoy el presidente, sino hay infiltración política. Porque, digo, conociendo la gente que está dirigiendo esto, por ejemplo, los dirigentes de Asoprof o de AEB, digo, no son candidatos a nada, ni aspiran a ser candidatos a nada. Y eso realmente molesta porque se siente de que hay un rechazo. Entonces Profesor, el gobierno, hay dos mesas de diálogo, una en Panamá y otra en Santiago. bueno, mira, yo creo que eso es importante. Es importante que los mismos sectores que están en la lucha entiendan de que tiene que haber una sola mesa con los que están en Santiago y con los que están en Panamá. O sea, puede haber un debate de dónde se hace. Y los compañeros allá en Santiago dicen, bueno, eso comenzó aquí y debe seguir aquí. Eso se puede discutir, pero lo importante es que haya un, un solo lugar de debate donde puedan estar las dos partes, ¿no? O sea, todos los que están en lucha, o sea, ya sea la gente que están en Santiago o la gente que están en Panamá, puedan tener un acuerdo entre ellos
para tener una sola mesa. Para mí eso es importante porque incluso, ¿qué va a hacer el gobierno? Tendrá dos acuerdos distintos. Eso eso suena a dividir al movimiento y eso efectivamente a la gente no le gusta. Yo creo que, digamos, hay que trabajar en esa dirección. Profesor, la pregunta inicial le hablamos sobre el tema de la economía. Hemos visto que hay muchas pérdidas, se habla hasta de desabastecimiento de productos porque no pueden pasar. En Chiriquí creo que no hay combustible y estas cosas, ¿no? Usted como economista, ¿cómo ve esto? Mira, yo pienso incluso por los sectores que están en lucha, creo que hay que buscar un mecanismo para permitir hacer una especie de corredor, ¿no? Para que no se use eso como excusa, porque realmente lo que eso puede llevar es a que la población, que en este momento ve con mucha simpatía el movimiento, digamos, le estén metiendo en la cabeza, ve, no va a haber alimentos, vas a pasar hambre, vas a tener problemas. O sea, eso, ¿verdad? Es toda una estrategia también para que la gente pierda esa simpatía que tiene por el movimiento. Entonces yo creo que sería recomendable de que se hiciera algún mecanismo de darle paso expedito, por ejemplo, a la alimentación y darle expedito al combustible, de manera tal de que no se puede decir de que, y que siga el movimiento, y pueden seguir los paros, y pueden seguir, ¿verdad?, haciendo muchas otras cosas, pero digamos, dejar que fluya la alimentación y señalar que el movimiento lo hace no porque el gobierno está diciendo que va a abrir las calles, sino porque el movimiento entiende de que está bien que la población tenga acceso a los alimentos. Creo que esa sería una medida que ayudaría, digamos, a las personas que están en esta lucha, ¿no? Vea, y las pérdidas económicas por esto también son interesantes, pero bueno, la gente del movimiento dice que al final lo que ellos están haciendo va a beneficiar a todo el mundo, no sé, el planteamiento que ellos dicen. Bueno, en efecto sí, ¿no? En efecto, lo que pasa lastimosamente en este país, si no se pasa, porque si hubieran gobiernos, y no solo estoy hablando de este gobierno, hubieran gobiernos que escuchan a la población, que crean mecanismos para escuchar a la población, para atender a la población, digamos, la gente no tendría que trancar calles o salir, pero a la larga, digamos, estos gobiernos que son refractarios a abrir en ese sentido, o sea, la gente al final de cuentas entiende de que la única manera es trancando, es la única manera que te escuchen. Y eso realmente, digamos, es un aprendizaje de la gente. ¿Verdad? Si quieres agua, tienes que cerrar la calle, pues si no, no va a venir ni siquiera nadie a hablar contigo. Entonces, digamos, sí, digamos, esto puede tener algún costo, pero a final de cuentas, ojalá de esto resulte que la población, digamos, logra, digamos, hacer un planteamiento que permita, digamos, de hecho, hacer las cosas como se deben de hacer, porque, mira, a mí no me gusta la idea de lo que está pasando con la gasolina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque realmente en vez de, o sea, el precio internacional yo no lo puedo controlar, yo en eso estoy de acuerdo, pero el problema es qué pasa internamente, cuál es el margen de ganancia de la gente que comercializa esos combustibles hacia adentro del país. Y el gobierno tiene los instrumentos para regular, ¿verdad?, esa margen de ganancia, o sea, el artículo 284 de la Constitución, el artículo 199, 200 y 201 de la Ley de Protección al Consumidor, pero ¿qué optó el gobierno? De respetarle ese margen de ganancia oligopólico que tienen esas empresas y entonces, digamos, financiar ese margen de ganancia excesivo. Y a final de cuentas eso va a costar 50 millones de dólares. O sea que la rebaja que está planteando el gobierno la va a pagar la población porque, digamos, se están usando fondos públicos para subsidiar cuando el gobierno tiene en sus manos el mecanismo de regular. Cuando uno, decir control de precios no es la mejor idea, es regular. Y regular significa eso. ¿Verdad? Lo mismo pasa con el sector agropecuario. O sea, aquí lo que pasa, el problema lo hacen los intermediarios. Exacto. Entonces, Esos son los digamos, que se llevan el billete, profesor. así, entonces, ahí es donde hay que regular, porque no es cierto que cuando la población pide precios bajos están afectando a los productores, eso es lo que se está diciendo. Eso no es cierto.
porque el productor gana poco porque el intermediario le paga poco y el de la ciudad paga caro porque el intermediario se lo vende caro. Entonces el gobierno tiene los instrumentos y debería utilizarlos para ver qué está ocurriendo ahí. Y además, tiene que haber una política de seguridad alimentaria. A mí me comentaban unos productores que el problema que ellos tienen es que en este país ya antes de la pandemia, perdón, antes de lo que está pasando en Ucrania, ya aquí los fertilizantes estaban aquí y fueron comprados a un precio previo al alza de precios internacional, pero que ahora ellos se lo quieren vender como si los hubieran acabado de comprar. Entonces, pues, obviamente ellos están diciendo eso no es correcto. Entonces, el gobierno Exacto. tiene que meterse en toda la cadena. Mira, Panamá tiene un problema y ese problema ahora nos va a costar caro. Panamá es el país en toda América Latina y el Caribe que tiene el balance comercial negativo en productos del sector agropecuario más grande, son, ¿verdad?, más de 2.600 millones de balboas, porque no hemos tenido el cuidado de lo que debíamos haber aprendido en la pandemia, que hay que, ¿verdad?, darle las condiciones al productor nacional para que abastezca el mercado nacional. Así mismo es. Bueno, como no, profesor Jovanes, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Juan Jovanes, economista, conversando con Dumas y Forma. Gracias, profesor. A la orden siempre. Saludos y saludo también a tus oyentes.